Hemos recibido al señor César Candela, que es un especialista en contrataciones del Estado, en buena cuenta lo que el Estado paga para comprar y para contratar servicios. Sí, claro. Y estamos ante una decisión tomada respecto de salud, porque se habría pagado varias decenas de millones de soles a una empresa, a Inonia, que nos dirá cuál es su rubro y qué es lo que se ha hecho mal ahí, por favor. A ver, en el entendido, acá lo que se cuestiona es el pago extraordinario de más de 40 millones a un proveedor que ofreció y vendió de salud 1 millón de vacunas de pruebas COVID. El MINSA en paralelo... ¿Qué año era esto? 2019. 2019. Sí. En el mismo pero no había año, COVID todavía, el 19. No, 2020. Al principio. Sí, porque la emergencia se declara el 14 de marzo del 2020, si usted me lo recuerda. Sí, sí. Entonces, en paralelo, el MINSA también compraba no 40 y tantos millones, sino 150 millones. ¿Okay? ¿Pero coordinaron para...? No. Cada uno son compras separadas, porque recuerde usted que Salud pertenece al sector trabajo y el MINSA es un ministerio en sí, pero tiene una distribución de servicios de salud y atención de un sector más vulnerable, ¿no? El SIS. El SIS, efectivamente. Se aplica la ley de universalización del SIS. Bueno, eso por un lado. Lo que se cuestiona acá, básicamente, independientemente del pago, que obviamente llama la atención, porque así como a esta empresa se le debía o se le debe, también hay otras empresas que han quedado pendientes de cobro. Ahora, lo que yo tengo entendido es que este pago estaba devengado, es decir, cuando usted no usa el dinero de cada año, hay un devengado y que se presupuesta, que se solicita el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que la plata que debió usarse para pagar no se hace en ese año, pasa al MEF. Pasa al MEF y efectivamente se pide nuevamente una reasignación de fondos al MEF y el MEF finalmente reasigna. Ahora, para que eso haya sucedido, ha habido, entiendo yo, un laudo arbitral, que como usted seguro conoce, el arbitraje es un proceso en paralelo al del Poder Judicial. Entonces, con un laudo que tiene sentencia y carácter inapelable, la entidad tiene que proceder al cumplimiento del laudo. Si no lo hace, obviamente se generan intereses. En algunos casos, la mayoría de entidades públicas lo que hace es, a través del procurador, aquel que defiende a la institución judicialmente, apela a esa decisión, a pesar que no se debería, porque la misma ley de arbitraje señala que el laudo es inapelable. Pero para prorrogar el plazo y el pago, muchos procuradores apelan al Poder Judicial para que en 1 o 2 años todavía se pague. Si es que hay dinero, porque si no, también se tiene que soltar dinero, efectivamente. Entonces, en este caso, hasta donde yo he revisado, porque obviamente antes de la entrevista he tenido que revisar algunos documentos, legalmente el pago estaría bien hecho porque se está cumpliendo la ejecución del laudo. El problema aquí, y lo que se cuestiona, es que el ministro de Trabajo en ese entonces habría intercedido para que se le pague a esta empresa, entonces, de repente más rápido que a otras. Ese ministro de Trabajo fue retirado discretamente del gobierno. Pero lo más delicado es que incluso se involucra el premier Otárola, donde en estos casos en Fiscalía hay una investigación donde hay una persona que trabajó en la PCM y señala que el mismo premier tenía conocimiento de este caso. Es muy raro y muy particular que un presidente del Consejo de Ministros tenga conocimiento. No lo puedo afirmar. Pero hay una declaración en ante la justicia. Claro, y recordemos que la persona que se acoge o que señala esta afirmación tiene la opción de acogerse a la colaboración eficaz, ¿no? Que también es parte del proceso de investigación penal y que finalmente el juez, de iniciarse un proceso y de dictaminarse el documento por Fiscalía que señala que debe haber un proceso previamente, antes de sentenciar en su momento, de todas maneras esta persona va a contar con algunos beneficios. Entonces, esa señora, no recuerdo ahorita el nombre, cuestionó y señaló que el premier Otárola tenía conocimiento. Eso es algo que se decantará a nivel fiscal. Entonces, acá ese es el cuestionamiento. Es decir, se pagó un monto alto y hay aparentemente un tráfico de influencias por parte de funcionarios de más alto nivel, incluyendo el ministro de Trabajo, ¿no? Ahora, salió el ministro de Trabajo y finalmente, después de muchos esfuerzos, salió el presidente de Salud. Acaba de salir, sí, acabo de llevar. Hoy. Me he quedado sorprendido, básicamente, de que sea el presidente de Salud, que sea reemplazado por una persona, por la ministra, no tengo el gusto de conocerla. La exministra, ¿no? La exministra de Salud, que además hemos visto lamentablemente no enfrentó adecuadamente, por diversas razones, este problema del dengue, por ejemplo, en el norte del Perú, ¿no? También hizo declaraciones que para mí no tenían sentido, como por ejemplo no encontrar hospitales, que los hospitales no estaban, cuando tenía que haber dicho en todo caso si los hospitales eran de campaña o eran rentados y que los equipos, por ejemplo, y las camas fueron distribuidos a los centros hospitalarios del MINSA. Ahora, lo que demuestra lamentablemente es que o nadie quiere asumir
estas posiciones en esta coyuntura. Siempre hay que quieran presidir O en salud, todo por caso, buenas o malas claro, razones. o en pero todo siempre caso, hay. poner a una persona que lamentablemente ha sido duramente cuestionada es ponerse pues en bandeja de plata de la oposición política para finalmente terminar cuestionada, ¿no? Es una opción. Ahora, antes de, digamos, hablar sobre el futuro de salud, había una penalidad que se impuso a la empresa Ainoya. Sí, entiendo que hay una penalidad antes de que sea ella pagada por el Estado. Claro, lo que pasa es que en el laudo, Sí. lo más probable es que en el contenido, porque es una resolución, se indique si esa penalidad se descuenta o no. No tengo el laudo en la mano, como usted comprenderá, porque no soy ¿Y la parte penalidad interesada. fue impuesta por qué? Me parece que no es por el cumplimiento o entrega de las pruebas a tiempo en algunos lotes. Es lo que yo recuerdo, ¿no? De acuerdo. Ahora, en general, ¿qué reforma le parece a usted razonable hacer en salud? Explique para que nuestro público no entienda cuál es el presupuesto anual de salud y quién contribuye a él. Para que usted tenga una idea, el Servicio de Seguridad y Vigilancia de Salud, cuando se contrata a nivel nacional, le cuesta a salud por lo menos 600 millones de soles. Cuidar 600 millones. Seguridad y vigilancia. Seguridad y vigilancia. No estamos hablando sobre... Cuidar las instalaciones. No estamos hablando sobre médicos ni prestaciones de salud. Y salud es la primera o segunda entidad más importante después de Provías Nacional en recibir un presupuesto público. Por lo menos así ha sido en los últimos años. ¿Cuánto pone el Estado? Probablemente 4.000, 5.000 millones de soles. Sobre un presupuesto total de... Bueno, recuerde usted que pertenece al sector trabajo, Sí. ¿no? Y el mayor presupuesto se va de salud, que es una entidad que depende del sector trabajo. De acuerdo. ¿No? El transporte ese es el ministerio que tiene el presupuesto más alto. Pero Parece los que tenía 14.000 millones. empresarios, Sí. los empresarios, ¿cuánto contribuyen con salud? ¿Con qué, perdón? Con salud. ¿A qué se refiere con Y si contribuir? el ¿Cómo perso- participa? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que un porcentaje ahí se va pues, a compra de medicamentos, insumos médicos, equipos médicos y por supuesto hay empresas nacionales y extranjeras que participan constantemente en las licitaciones que convoca de salud, ¿no? Lo que hemos visto es el pago de un devengado, pero otra cosa es el presupuesto que se ejecuta constantemente. Ahora, lamentablemente, el cambio constante de titulares de entidades tan importantes como de salud afecta, por supuesto, la gestión, porque una vez que sale este ministro, este presidente de salud, la nueva ministra, o la ex ministra, perdón, va a llevar a su equipo de confianza. Y ya de por sí, las direcciones regionales de salud ya tenían problemas y las campañas médicas también. Entonces, a mí me preocupa mucho porque finalmente perjudicado es el ciudadano que no recibe a tiempo la prestación, no tiene los medicamentos, en fin. Hay un área que se llama, si no me recuerdo, SEAVE, que es el área más importante de salud que se encarga de las compras. ¿No? Pasa desapercibido, pero a través de esa unidad... ¿Por qué pasa desapercibido? Porque todos los meses tenemos problemas con las compras que hace el Estado. Cuando le digo que pasa desapercibido es que el nombre no es un... No el estamos, nombre, a pero eso me que refiero. se compran medicamentos. Es que esa unidad hace compras insumos, importantes. sí. Y la fiscalización en esa área no es permanente tampoco, ¿no? Bueno, esa es la coyuntura lamentable y que esperemos, no sé, ahora que haga la nueva titular, pero lo que yo veo... Ahora, es que en algunos casos hay hospitales que están siendo administrados por sector privado, hospitales de salud. Sí. Hay una queja de algunos contra lo que llaman privatización. Explíqueme cuál es el modelo. Claro, en el modelo Creo que es el Hospital Barton del Callao y Ucailí en Comas, ¿no? Hay hospitales, tanto del MINSA como de salud, que se pueden construir de diferentes formas. A través de obra por impuesto, que es básicamente que una gran empresa construya un centro médico y que de alguna manera contribuya con la entrega de esa propiedad o de ese hospital para que lo administre salud. Ese es un ejemplo. Otro es una concesión o iniciativa público-privada. Yo le pido un terreno de salud de los que tenga a disposición para yo construir un hospital, no yo, sino la empresa, y brindar un servicio de administración que me permita recuperar la inversión y a los 20 o 30 años, dependiendo del modelo, yo devuelva eso para que salud lo administre. De esa forma, legalmente hay una herramienta más para que el aparato público de salud, de salud y del MINSA puedan contribuir o contar con más infraestructura hospitalaria, ¿no? Esa es una modalidad a la que se está refiriendo. Y hay hospitales, además... ¿Están funcionando bien esos hospitales bajo administración privada? Bueno, como usted sabe, normalmente la administración de los privados tiende a ser mejor. Ahora, si hay un favorecimiento incumpliendo algún proceso legal, porque todo es legal, el marco de concesiones es un marco distinto, la contratación incluso de la ley de contrataciones para construir obras es otro marco. Hay mucha confusión y es natural de que las empresas, los usuarios y la población no entiendan muchas veces porque no tienen por qué, y es importante que usted de repente en este momento me permita precisar. Por favor. ¿No? El marco de concesiones me permite concesionar, administrar un servicio y cobrar por ello.
yo como Estado no necesariamente comprometo el presupuesto, sino que es el privado el que ejecuta la construcción. Las obras por impuestos es, yo construyo con la aprobación previa de la entidad y a cambio pido el descuento de mi impuesto a la renta. Es una manera muy poco utilizada, en realidad en proporción, porque se han ejecutado 7.000 millones y se han debido ejecutar 25.000 millones a la fecha, desde que entró en vigencia esta ley de obras por impuesto. Menos de una tercera parte. Así es, claro, porque finalmente yo recuerdo, por ejemplo, que la reconstrucción con cambios, cuando estaba el doctor Edgar Quispe de director, él sacó 525 proyectos para hacer obras por impuestos. Pero como hay mucho temor y desconocimiento del marco en mucho del sector privado, obviamente las empresas no entran a usar esta figura. Ahora se está buscando mucho el uso y ojalá fuese utilizado porque de esa manera la empresa, generalmente la grande, mejora su imagen social construyendo un colegio, un centro médico, un hospital y de pasada conoce a dónde van sus impuestos. Porque muchas veces nos pasamos diciendo como ciudadanos, ¿y mis impuestos en qué se gastan? Bueno, las empresas tienen la posibilidad de usar esta figura para construir a cambio de la deducción de impuesto a la renta. Bueno, tenemos que hablar también sobre el otro tema del día, que es las concesiones de las carreteras de Lima, especialmente al consorcio Rutas de Lima. Usted conoce sin duda una decisión tomada por el tribunal en arbitrar, concediendo una medida cautelar para que no se intervenga hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo. Bueno, su opinión sobre el proceso. Era algo de alguna manera de esperar, ¿no? En alguna oportunidad declaré sobre este caso. Es decir, ¿la concesión fue legalmente bien otorgada? ¿La figura y el procedimiento fue bien realizado? Probablemente sí. Probablemente nomás dice usted. Probablemente porque yo no conozco el detalle, no tengo los documentos a la mano. A mí no me gusta afirmar algo que no tengo la certeza visual. En eso hay que ser muy responsable, porque independiente de si Rutas de Lima, no los conozco, no sé ni quiénes son. Bueno, si de alguna manera... Su fondo canadiense principalmente, que claro, está asociado claro, lo que quiero decir es que mi declaración es netamente técnica y objetiva en ese extremo. Entonces, si la concesión fue otorgada, legalmente es probable. El tema acá es que se habría favorecido a la empresa, en este caso Rutas de Lima, a cambio de dádivas o coimas a los funcionarios involucrados. Y ahí está el problema. Pero eso hay que manejarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque eso tiene su canal penal. Ahora, para yo rescindir un contrato a nivel... No, rescindir no, considerarlo caduco. Claro, la caducidad es lo que invoca el alcalde López Aliaga. Yo escuché al alcalde López Aliaga, obviamente ante los cuestionamientos y los pagos de estas dádivas y coimas a funcionarios municipales, entiendo que la señora Susana Villarán, si mal no recuerdo, decir, vamos a resolver el contrato. Entonces, cuidado con el tema de la seguridad jurídica. Porque si bien estamos hablando de una empresa donde ha habido ejecutivos que han pagado dinero, recordemos que la responsabilidad y la imputación penal es individual, más no corporativa ni empresarial. Los dueños cambian, los gerentes cambian y la empresa sigue operando, o debería, entre comillas. Ahora, el tema acá es que o nos vamos por la vía judicial o nos vamos por la vía arbitral. El contrato dice que la solución es arbitral. La designación de que un privado y el municipio deciden un árbitro y finalmente un presidente, si es que el arbitraje es acá, lo deciden los dos. Y si no, nos vamos al CIADI, que es esta corte... No, en este caso es un tribunal de la ONU en Washington. Claro, si es en este caso, si es, lo que ha dicho es recibir una cautelar. ¿Qué es una cautelar? Oigan, señores del tribunal, mientras que ustedes resuelvan el tema de fondo, revisen estos argumentos, porque bajo estos argumentos yo creo tener la razón. Entonces el tribunal dice, un momentito, señores en Lima, no me resuelvan ese contrato hasta que nosotros no veamos el tema de fondo. Y eso es lo que está logrando en este caso Rutas de Lima. Bueno, muchas gracias, señor Candela. Repito que usted es un especialista en contrataciones del Estado y es uno de los 3 dirigentes de la flamante Sociedad Peruana de Construcción e Infraestructura, junto a Roque Benavides y Carlos Neuger. Gracias, sí, muy amable. Bueno, muchas gracias por su presencia y muy buenas noches.